El objetivo de esta presentación es mostrar algunas operaciones que podemos hacer con el modelo vector autoregresivo y también algunas relaciones que podemos establecer también con los modelos univariantes. Así como en los modelos univariantes teníamos que elegir el número de rezagos, por ejemplo, en un modelo vector autoregresivo, en un modelo VAR también tenemos que elegir el número de rezagos. Podemos también estimar o analizar las condiciones de estabilidad o de estacionariedad. Y además podemos calcular las funciones de impulso-respuesta. Recordemos entonces que en general un vector autorregresivo lo podemos notar como xt igual a mu más una matriz pi1 por xt menos 1 más pi2 por xt menos 2 y así hasta el vector pi sub k por xt menos k y más el vector de errores. Entonces, en esta primera parte vamos a mostrar cómo elegir este coeficiente k o número k que denota entonces el número de rezagos que representa de mejor forma la dinámica que se da entre las p variables que están dentro de este vector xt. Y en general existen dos formas para encontrar el número de rezago óptimo en el VAR, que uno es la razón de verosimilitud, el cual se relaciona con el logaritmo de la función de verosimilitud, el log likelihood, y el otro corresponde a los criterios de información, como el criterio de Akaike, el de Schwarz-Hanakin. Bien, en base al test LR, para demostrar más o menos cómo funcionaría esta metodología para seleccionar el número de rezagos, vamos a partir con este ejemplo donde vamos a asumir que estamos estimando un modelo VAR de orden K-1. Es decir, que tenemos K rezago y agregamos uno extra, K-1 por xt menos K-1 más epsilon sub t. Y en base a este modelo, podemos determinar la matriz de varianza y covarianza de los residuos que le llamamos omega gorro. Ahora queremos saber si es que es potencialmente o si potencialmente podemos eliminar del punto de vista estadístico este rezago K-1. Entonces lo que vamos a hacer ahora es estimar un modelo restringido. ¿Y por qué se llama modelo restringido? Porque vamos a asumir que este vector, que es pi gamma 1, que recuerden que es una matriz de p por p, vamos a asumir que todos los coeficientes son, en esa matriz son 0. Y por lo tanto procedemos a estimar este modelo que está aquí abajo, donde ustedes se fijan ahora llega hasta el rezago K, porque al restringir el modelo eliminamos este componente. Y a este nuevo modelo vamos a calcular la matriz de varianza y covarianza estimada de los residuos y le vamos a llamar omega sub r asociado entonces al modelo restringido. Con estas dos matrices de varianza y covarianza, que es la no restringida y la restringida, vamos entonces a aplicar el test de razón de verosimilitud, que aquí le vamos a llamar lambda LR o lambda de razón verosimilitud, que se calcula de esta forma. Se calcula como t veces el logaritmo del valor el determinante, perdón, iba a decir valor absoluto, del determinante de la matriz restringida de covarianza y varianza de los errores, menos logaritmo de lo mismo, ¿cierto? Pero de la matriz sin restringir. Y esto se distribuye chi cuadrado con p cuadrado grados de libertad. Bueno, y aquí lo que estamos nosotros planteando en la hipótesis nula es que en este caso, H0 entonces, que todo el rezago K-1 es igual a 0. Por lo tanto, la forma en la cual nosotros decidimos no si tomar o aceptar, rechazar o no rechazar esa hipótesis, es considerando entonces este chi cuadrado de tabla, que lo vamos a buscar con P cuadrado grado de libertad, y esto ya sabemos que es la zona de no rechazo y zona de rechazo. Por ejemplo, si el test de razón de verosimilitud que nosotros calculamos está en la zona de no rechazo, entonces podemos señalar que con un cierto nivel de significancia no podemos rechazar la hipótesis nula planteada, implicando que en el modelo VAR podríamos nosotros perfectamente eliminar este rezago K-1 y simplemente trabajar con un modelo más reducido que llega solamente hasta el rezago K. Esto es sumamente importante porque recuerden que el VAR, una de las críticas que se le hace es la sobreparametrización. Esto quiere decir que hay que estimar muchos parámetros y nosotros siempre vamos entonces a tratar de llegar a la forma más parsimoniosa, que es tratando de eliminar todos aquellos coeficientes que sean no significativos. Esta es la forma entonces en la cual funciona el número de rezago o la determinación del número de rezago en base a un test de razón de verosimilitud.
Afortunadamente, obviamente, nosotros no tenemos que hacer la mayoría de estos cálculos porque ya todos los paquetes econométricos lo hacen y vamos a verlo más adelante en un ejemplo. El segundo tipo de metodología para seleccionar el número de rezagos corresponde a la utilización de criterios de información, los cuales, como nosotros sabemos, dependen en este caso del logaritmo de la función de verosimilitud. Cada criterio de información lo que hace entonces es ponderar la ganancia en explicación por incrementar el número de parámetros, pero también, por otro lado, pondera la pérdida de grado de libertad. Es decir, tiene una función de penalización. Entonces, en general, yo diría que la forma genérica que tienen todos los mecanismos, en este caso de información, está dada por este número, donde m es el número de parámetros que se están estimando. Entonces, esta función va a depender del número de parámetros, y esto va a ser igual al logaritmo del determinante de la función de la matriz de varianza y covarianza de los errores, que depende del número de parámetros. Ojo que aquí no está multiplicando, más el número de parámetros multiplicado por c sub t dividido por t, donde c sub t en este caso es una función de penalización. En general, entonces, los criterios de información más utilizados son los que están aquí abajo en este cuadro. Está el de Akaike, el de Schwarz y el Hanakin, donde la función de penalización va siendo reemplazada por este elemento. Por ejemplo, Akaike toma c sub t como un 2, por lo tanto aquí esto lo deberíamos reemplazar por un número 2. Schwarz toma el logaritmo natural de t, entonces aquí va un logaritmo natural de t, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que cuando nosotros vamos determinando este número o este índice o este criterio de información en base al número de parámetros que vamos a ir estimando, la idea entonces es elegir el criterio de información con el valor más bajo posible, incluso si es negativo, entonces elegir el más negativo posible. Y esa sería entonces la forma en la cual se toma este tipo de observaciones. Una cosa importante aquí tiene que ver con, que a veces no se menciona, pero bueno, a veces no es importante porque también los paquetes econométricos lo hacen en forma automática, que es en este caso la muestra considerada. Para poder yo comparar y utilizar los criterios de información, la muestra considerada tiene que ser exactamente la misma. Y voy a poner aquí la muestra considerada útil. Y voy a poner aquí después de ajuste. Y voy a explicar por qué. Después de ajuste. Supongamos que yo tengo un bar de orden 3, por ejemplo, tengo xt e igual a, sin constante, por ejemplo, xt t-1 más pi2 xt menos 2 más pi3 xt menos 3 y más un error t. Entonces, con esto estoy indicando que automáticamente de mi muestra voy a tener que sacrificar 3 periodos porque tengo 3 rezagos. Esto quiere decir que si mi muestra, por ejemplo, digamos, partió en 2001 y termina en 2020, 12, automáticamente estoy señalando que de mi muestra voy a perder 3 variables, o sea, voy a perder 2001, 2002, 2003, porque tengo 3 rezagos. Recuerden que esto, ¿cierto?, se va corriendo y por lo tanto tengo que trabajar con la base de datos que sea compatible para todos los rezagos que tengo considerados en mi bar. Esto implica que si yo estoy estimando un bar con 3 rezagos, la muestra efectiva o después de ajuste, después entonces de ajuste o muestra efectiva, al considerar un bar de orden 3, la muestra va a partir recién entonces en 2004, 4 hasta 2020, 12. Y esto quiere decir que si yo voy comparando con criterios de información distintos rezagos, por ejemplo, un bar 3 con un bar 4, la muestra que debiese mandar sería entonces la del bar 4. Esa debe ser común para todos los bar que estoy comparando, y en base a los criterios de información, entonces yo deseo trabajar con la muestra más pequeña posible, o no la más pequeña posible, sino que la que una vez después de ajuste, ¿cierto?, sea la más pequeña, porque esa es la que va a mandar para el resto de las muestras con bar que tengan menos número de rezagos. Eso era importante mencionarlo a pesar que no está escrito en la transparencia. Bueno, ¿y por qué lo mencioné nuevamente? Porque esto normalmente los paquetes econométricos lo hacen en forma automática ese ajuste. Bien,
En forma análoga, cuando nosotros teníamos los modelos autorregresivos, nosotros fuimos capaces de establecer las condiciones de estacionariedad en base, por ejemplo, al calcular la raíz del polinomio autorregresivo o la raíz inversa de dicho polinomio. Recordemos entonces un poco. Asumamos que yo tengo un modelo autorregresivo de orden 2. Este es un modelo unicuacional, tengo solamente la variable it en base a un rezago it-1 menos 0,15 por it-2, donde el primer coeficiente autorregresivo vale 0,8 y el segundo coeficiente vale menos 0,15. Entonces recordemos que para analizar si este proceso era o no estacionario, lo que nosotros hacíamos eran dos cosas que eran, digamos, equivalentes. Calculábamos las raíces del polinomio, y en este caso recuerden que la raíz del polinomio se escribía como 1 menos 0,8 porque este 0,8 pasa restando por z, y menos 0,15 más 0,15, entonces ahora por z cuadrado lo igualábamos a 0 y despejábamos a cuánto equivalían esas raíces. Si esa raíz era mayor que 1 en valor absoluto, esto es mayor que 1 y es mayor que 1, o el módulo de esa raíz era mayor que 1, si es que eran números imaginarios, entonces nosotros decíamos que el proceso era en este caso estable, lo cual quería en este caso decir que la variable it era estacionaria. ¿Ya? It entonces es estacionario. Y en forma análoga, y que es lo que la mayoría de los paquetes econométricos hacen, es calcular la raíz inversa del polinomio autorregresivo. Y para eso nosotros hacíamos algo análogo, tomábamos delta cuadrado menos 0,8 delta más 0,15 y lo igualábamos a 0. Y encontrábamos entonces las raíces de este polinomio autorregresivo, donde en este caso en particular nos da una raíz que es 0,3 y menos 0,5, y donde vemos entonces que el valor absoluto de estas raíces es menor que 1, de ambas raíces, o el módulo si es que hubiese sido número imaginario. Por lo tanto, nuevamente, repito, nosotros lo hacíamos entonces con la raíz del polinomio, tenía que ser mayor que 1, o en forma análoga con la raíz inversa del polinomio autoregresivo, y esta tenía que ser menor que 1 en valor absoluto. Y esto quería decir entonces que el modelo AR2 que estábamos estudiando era estable, lo cual era equivalente a señalar que la serie IT, por ejemplo, era estacionaria. ¿Y por qué estoy haciendo esta analogía? Porque ahora nosotros tenemos que hacerlo un poco más complicado, porque ahora nosotros no tenemos solamente una variable, sino que tenemos un vector que tiene varias variables dentro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la analogía? La vamos a construir de esta forma y vamos a derivar una nueva matriz que le vamos a llamar matriz compañera, la companion matrix, que nos va a permitir hacer estos cálculos. Bien, notar entonces que el mismo modelo AR2 que yo tenía, que era esta primera línea, yo lo puedo ahora expresar como un sistema de ecuaciones, donde puedo agregar una segunda ecuación a este modelo, donde voy a escribir que it-1 es igual a it-1. Y con esto, ¿cierto?, se satisface la igualdad porque, ¿cierto?, esto ya estaba dado, que era el modelo autoregresivo de orden 2, y aquí simplemente estoy estableciendo una igualdad. De hecho, esto lo puedo acompañar de lo siguiente, señalar que aquí esto es 1 por it-1. Si ustedes se fijan en la segunda ecuación no hay it-2, por lo tanto puedo escribir que es más 0 por it-2, y tampoco hay error t-1. Por lo tanto, si no hay error t-1, lo mismo que yo escriba 0 por el error t-1. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque esto que estaba escrito como una línea para el modelo autoregresivo, ahora yo lo puedo entonces expresar en un sistema matricial. Por ejemplo, esta matriz que está aquí, la escribo aquí, it-1. Luego anoto todos los elementos que acompañan a it-1 y a it-2, que sería 0,8 menos 0,15. Aquí abajo tengo un 1 y aquí tengo un 0. Ahí está el 1 y el 0. Y esto va a quedar multiplicado por los respectivos entonces variables que están en el lado derecho, que es it-1 e it-2. Luego, si ustedes se fijan en el modelo o la línea 1, en la ecuación que describe el modelo R2, está solamente el error t, que está multiplicado por 1, aquí está el coeficiente, y no aparece el error t-2, el error t-1, por lo tanto, ese está multiplicado por 0, y ahí está entonces el 0. Y en la segunda línea, el error t-1 está multiplicado por un 0 y tampoco hay error t, por lo tanto también está multiplicado por un 0. Entonces, esta matriz que acompaña los errores sería 1, 0, 0, 0. Y es por esto entonces que esta matriz la puedo expresar como esta matriz IT. Esta nueva matriz que está aquí le vamos a llamar matriz A. Esto, si ustedes se fijan, si esto le llamamos IT, esto es IT-1. Por ejemplo, si tengo IT, aquí tengo IT-1, si tengo IT-1, aquí tengo IT-2, por lo tanto es la matriz IT-1. Y esto simplemente se convierte en una nueva combinación de errores.
Bien, ¿qué puedo hacer con esta matriz A que acabo de calcular? Lo siguiente. Esta matriz A, para encontrar entonces la raíz inversa, nosotros debemos igualar a cero el siguiente determinante. Esto es lo que se hace ahora en términos vectoriales y no en términos, por ejemplo, de una ecuación como teníamos antes. Lo que nosotros vamos a calcular entonces va a ser la matriz A menos delta por la identidad. Es decir, vamos a hacer este cálculo. Vamos a tomar el determinante de la matriz A, que es 0,8, menos 0,15, 1 y 0, y vamos a restar delta por la matriz de identidad del mismo orden, 1, 0, 0, 1. Y por ejemplo, aquí voy a tener en el primer caso, recuerden que la resta de matrices de elemento a elemento va a ser 0,8 menos delta, ahí está 0,8 menos delta. Después el segundo elemento va a ser menos 0,15 menos delta por 0, o sea, menos 0,15. Acá abajo va a ser 1 menos delta por 0, que es 1. Y posteriormente me va a quedar simplemente delta menos 1, que es menos delta. Y a eso le calculo el determinante, que nosotros sabemos que es multiplicar los elementos cruzados, restando obviamente la diagonal que no es la principal, y esto lo igualamos a 0 de acuerdo a la instrucción. Al hacer este cálculo, si ustedes se fijan, llegamos exactamente al mismo polinomio que teníamos calculado como el polinomio inverso, y las raíces ya sabíamos que eran 0,3 y 0,5. Por lo tanto, si yo tengo un modelo autorregresivo de orden 2, yo podría en este caso calcularlo con el polinomio autorregresivo. Y cuando yo tengo entonces un modelo vectorial como el que acabo yo de construir para hacer la analogía, lo que yo debo entonces calcular es esta matriz A. Bien, desde el punto de vista de un modelo VAR, yo puedo aplicar exactamente la misma idea. Por ejemplo, sumamos que yo tengo un VAR 2 que es este que está aquí. Es el modelo VAR, es el modelo partida. Y voy a hacer la misma técnica que hice anteriormente. Agrego ahora una segunda ecuación, que nuevamente son vectores de variables. Recordemos que xt ahora que está en negrita es de dimensión p por 1. Tiene p filas y una columna. Por lo tanto, aquí tengo p filas, aquí también tengo p filas. Y esto simplemente lo voy a agrupar ahora entonces en una matriz más grande, que es donde tengo esto que está escrito acá abajo. Entonces tengo esta matriz, que es xt sobre xt menos 1. Los elementos que acompañan al vector xt menos 1 van a ser pi sub 1, pi sub 2, xt menos 2. Y los elementos que acompañan, por ejemplo, ahora a xt menos 1 no es un 1, sino que es la matriz de identidad, y es por eso que está aquí la matriz de identidad. Y aquí en la segunda fila no hay xt menos 2, por lo tanto es un 0. Y lo mismo ocurre con el vector de errores. Va a ser la identidad 0, 0, 0 y este un 0. Notar que estos ceros son matrices también, no son números. Bien, esto lo puedo volver a reescribir, que fue lo mismo que hicimos acá, cuando yo logré ya acumularlas. Por ejemplo, aquí esto lo escribí en un nuevo vector que le llamé IT. Bueno, acá como el vector que estoy analizando, el vector XT, a este le llamo XT tilde. Y si ustedes se fijan en la parte derecha aparece esta matriz que tiene elementos pi más la identidad y le llamé matriz pi tilde, que sería eso. Luego aparece el vector que es el mismo que está en la parte izquierda, pero rezaga un periodo. Por ejemplo, aquí lo rezaga un periodo, me da xt menos 1. A este lo rezago en un periodo, me da xt menos 2. Por lo tanto, el mismo vector xt menos 1 tilde. Y estas dos matrices que las junto entonces en este último elemento. Esta matriz que antes era la matriz A, cuando tenemos vectores como lo que estoy mostrando acá, se llama la matriz compañera. Y esta entonces, desde el punto de vista técnico, es la que nosotros tenemos que estudiar sus propiedades. Específicamente vamos a ver que vamos a buscar algo que se llama los eigenvalues, que son los valores propios, que me permite a mí definir si el sistema que estoy analizando es o no estacionario. Entonces, para averiguar si el proceso del ejemplo que estábamos viendo, que el VAR2 era o no estable, tenemos que resolver el determinante de esta matriz, donde a pi tilde entonces que acabo de encontrar, le resto delta por la matriz de identidad y esto lo igualo al vector nulo. Bueno, si el módulo de todos los delta que vamos a calcular, recuerden que nosotros aquí eso hicimos, al hacer esto calculamos el módulo o el determinante en este caso de los delta. Si el módulo de todos estos delta está dentro del círculo unitario, es decir, está entre el menos 1 y el 1, pero sin tomar esos extremos, entonces uno dice que el var es estacionario estable, lo cual quiere decir que el vector entonces xt es estable. Si el var, por ejemplo, tiene p variables, es decir, este vector es de dimensión p por 1, el número de raíces inversas que nosotros vamos a encontrar cuando resolvamos esta ecuación va a ser igual a p por k, donde k recuerden que es el número de rezagos, por lo tanto, mientras más rezagos tengamos, más raíces tenemos que, en este caso, calcular.
Y en términos técnicos, entonces, esto delta I era lo que yo le indicaba anteriormente, que se llaman los eigenvalues o valores propios. En términos bastante generales, entonces, si el módulo de todos estos delta I que vamos a calcular está dentro del círculo unitario, o sea, en el círculo más menos 1, yo digo que xt es estacionario. Si el módulo de los delta I está dentro o en el círculo unitario, esto quiere decir que hay una raíz que vale exactamente 1 o menos 1, o menos que 1 o son menor que 1 en valor absoluto, entonces automáticamente xt se torna en no estacionario. Ahora, si alguna de los módulos de estos delta I están fuera del círculo unitario, podemos señalar entonces que xt tiene un carácter explosivo, es un modelo explosivo, y normalmente entonces nosotros tendríamos que trabajar con este tipo de análisis o con el de abajo, pero el de abajo sí, solo sí, las variables están cointegradas, que es lo que vamos a ver en el siguiente tema cuando analicemos el barco integrado. Este tipo de análisis de abajo se descarta porque proporciona o no proporciona la información correcta y normalmente no se condice con ninguna teoría económica que lo sustente. Por último, uno con un vector autorregresivo puede calcular una herramienta que es bastante utilizada, sobre todo en macroeconomía, y que se llama la función de impulso-respuesta. En términos prácticos, ¿a qué se refiere esta función de impulso-respuesta? Quiere decir que nosotros, si tenemos un sistema de variables, sobre todo cuando son de tipo macroeconómica, nosotros le damos un impulso, por ejemplo, a la tasa de interés de política monetaria. Asumamos que, vamos a asumir que por algún motivo la autoridad monetaria, por ejemplo, considera que hay presión inflacionaria y, por ejemplo, en un periodo decide aumentar la tasa de interés en una deviación estándar. Y nosotros lo que vamos a hacer, si tenemos un sistema de variables macroeconómicas, vamos a ver cómo ese impulso entonces va a afectar al resto de las variables en el sistema. ¿Qué es lo que esperamos? Dado que nosotros estamos trabajando con sistemas estables, sistemas estacionarios, esto quiere decir que ese impulso va a afectar en forma positiva o negativa algunas de las variables, pero va a ser solamente un impulso transitorio. Y por lo tanto, en el largo plazo, la variable nuevamente debería retornar a su valor original. Y eso entonces es lo que uno espera cuando analiza funciones de impulso-respuesta en un barque de tipo estacionario. Entonces, cuando se produce un shock en la variable yésima en el sistema, ese shock va a afectar no solamente y en forma directa a la variable yésima, sino que es transmitido al resto de las variables endógenas a través de la estructura de rezago. ¿A qué me refiero? Asumamos que yo tengo un bar, por ejemplo, 2. Recordemos que esto lo podríamos repensar como, o voy a volver de hecho acá porque lo teníamos en la presentación, es más fácil, no lo tengo que escribir, aquí. Aquí tengo un bar que es de tipo bivariado y con un rezago. Entonces, ¿qué pasa si existe un shock en la variable x, en el error E1t? Bueno, este va a afectar directamente, ¿cierto?, a la variable x1t, pero dado que acá hay una estructura de rezago, cuando la variable x1t se afecte, esta variable x1t va a afectar en un periodo, digamos, diferido a la variable x2t. Por lo tanto, este shock que afectó a la primera variable en forma directa va a afectar al resto de la variable en forma indirecta a través de la estructura de rezago que exista en nuestro sistema. Eso entonces es lo que se indicaba en la función de impulso-respuesta. Ahora entonces, ¿qué es lo que es la función de impulso-respuesta? Va a calcular ese efecto y lo va a cuantificar, y vamos entonces nosotros ser capaces de verlo en cuanto al tiempo y ver entonces cómo una variable reacciona a través del tiempo frente a ese shock. Ahora, si los errores SUI no están correlacionados, lo cual es poco probable, la interpretación de un impulso-respuesta es muy sencilla. Uno dice que el error iésimo es simplemente un shock que afecta a la variable iésima endógena del sistema. Vuelvo atrás. Por ejemplo, si el error 1 y el error 2 no están correlacionados, yo digo simplemente que el error 1 va a afectar entonces a la variable x1t y en forma indirecta, ¿cierto?, resta la variable. Pero si además existe una correlación de 1 con E2, esto implica que, por ejemplo, si aumenta E sub 1, esto implica, asumamos que está correlacionado positivamente, que aumenta E2, E2 también va a afectar a la variable x2. Por lo tanto, va a ser muy difícil poder aislar el efecto del shock E1 sobre la variable x2, porque también a mover o a haber un shock en la variable, en el error E1, se va a provocar también un shock positivo en la variable 2. Y es por eso entonces que en esos casos, cuando existe correlación, que de hecho es el caso más probable que podrá ocurrir,
vamos a tener que estudiar una técnica que me permita aislar ese efecto. Y eso entonces lo vamos a ver cuando analicemos una descomposición que se llama la descomposición de Cholesky. Sin embargo, asumamos por el momento que los errores no están correlacionados y que, por ejemplo, hay un shock en la primera variable del sistema en el siguiente ejemplo. Asumamos entonces que yo tengo un var 1, donde la variable, por ejemplo, el vector xt. Entonces yo tengo este vector xt e igual a pi1 por el vector xt menos 1 más el vector e sub t. En este caso, la variable xt o el vector xt tiene tres variables, la variable x1, x2 y x3. Matriz de coeficientes pi1 que sabemos que tiene que ser de 3 por 3, vamos a asumir que tiene estos números que están dados. Luego tengo el vector xt rezagado a un periodo, si ustedes se fijan todas las variables aparecen rezagadas, y más el error estimado 1, error estimado 2 y el error estimado 3. Y vamos a asumir que los errores no están correlacionados entre ellos. Esto quiere decir que cuando hay un shock en uno de estos errores, solamente se mueve ese error y el resto no experimenta cambio. Y lo que vamos a averiguar es, por ejemplo, cómo responde el sistema ante un shock unitario en la primera variable. Esto quiere decir que nosotros vamos a asumir que el error 1t aumenta entonces en una unidad. Bueno, y eso vamos a asumir entonces que va a ocurrir en el instante cero y nuestro objetivo es calcular qué pasa del instante cero hacia adelante o hacia el futuro con el resto de las variables. Bien, entonces como tengo el var en el periodo t, yo puedo averiguar qué pasa con el var en el periodo 0. Yo digo que es x sub 0, siguiendo esta misma lógica, va a ser pi sub 1 por xt menos 1. O sea, 1 va a ser entonces, en este caso, 0 menos 1, que es menos 1, o sea, x menos 1, y más epsilon sub 0. Bueno, esto obviamente es un valor que no existe, por lo tanto, esto automáticamente lo asumimos como un vector nulo o 0, o sea que en el periodo menos 1 no tenemos información, por lo tanto asumimos que esos valores son 0. Y el error 0, que en este caso va a estar dado por el shock unitario que le estamos dando en el periodo 0 al error 1. Esto quiere decir que el vector x0 lo puedo representar entonces como x1, 0, x2, 0, x3, 0, que va a ser igual a la matriz pi1 por x menos 1. Pero x menos 1 ya sabemos que como esos valores no están en nuestra base de datos va a ser 0, 0, 0, y más entonces el vector de errores. Y donde le estamos dando el shock al primer error, que sería entonces 1, y el resto no está cambiando dado que no está correlacionado y es 0, 0. Entonces, ¿cómo yo interpreto esto? Yo digo que en el instante 0, el vector x sub 0 entonces va a ser igual a este vector. Va a ser igual al vector 1, 0, 0. Es decir, que el vector x0 básicamente me define o está, digamos, definido por el shock o en la posición del shock donde está ocurriendo, que en este caso en el primer componente o en la primera ecuación. Bien, ahora en el instante 1, yo sé que voy a tener entonces, recordemos nuevamente que tengo este modelo de vectores autorregresivos. Y esto implica entonces ahora que en el instante 1, este valor entonces va a ser pi sub 1 por x1 menos 1, o sea, por x0 y más epsilon, en este caso 1. Bien, veamos aquí entonces. El vector en el instante 1 entonces va a ser x sub 1, 1, x sub 2, 1, x sub 3, 1. Y esto por definición va a ser igual a la matriz pi sub 1 que está aquí, que no la escribí para ahorrar espacio, pero ya sabemos que la matriz pi sub 1 vale todo esto. Y eso lo estoy multiplicando de acuerdo a la expresión por el vector x0. Y además entonces le estamos agregando en este caso el vector de error en el periodo 1, donde en el periodo 1 no han habido cambios, por lo tanto esto vale 0, 0 y 0. Al multiplicar la matriz pi sub 1, entonces por x sub 1, 0, x sub 2, 0 y x sub 3, 0, este vector está calculado del paso anterior y sabemos que equivale a lo siguiente. Sabemos que equivale al vector 1, 0, 0. Aquí está, vector x0 entonces 1, 0, 0. Por lo tanto lo tomamos y esto es lo mismo que si hubiésemos escrito 1, 0, 0. Al multiplicarlo por la matriz pi1 va a aparecer el vector 0, 5, 0, 1 y 0. Ustedes entonces pueden comprobar que al multiplicar esta matriz, que es la matriz de coeficiente, por el vector x0 nos da entonces este vector columna que es 0, 5, 1 y 0. Bueno, si yo sigo con la misma lógica, voy a tener, por ejemplo, que el vector x2, siguiendo, por ejemplo, x2,
o en el instante 2 va a ser igual a pi sub 1 por xt menos 1. Como estoy en el periodo 2, va a ser 2 menos 1, que es E1, más epsilon sub 1. Cualquier error o cualquier matriz de errores, perdón, este es 2, cualquier matriz de errores que sea distinta a la 0, entonces esto automáticamente se convierte en 0 porque el shock lo dimos en el periodo inicial. Pero pi sub 1 por x1 ya lo tengo calculado, de hecho, y esto es lo mismo que escribir pi sub 1 por pi sub 1 por x0, porque aquí miren está x1 y yo sé que es pi sub 1 por x0. Por lo tanto, esto lo reemplazo aquí y me da pi sub 1 por x0 y esto va a ser pi sub 1 cuadrado por x0. Esta es una matriz que aparece elevada al cuadrado, pero eso no implica que cada elemento esté al cuadrado, sino que tengo que multiplicar esta matriz 2 veces, que es esto. La notación estándar sí es cierto elevada al cuadrado. Si esto lo sigo reemplazando y lo sigo reemplazando, esto va a aparecer como pi1 al cubo, pi1 en general elevado a j, así es que estoy calculando entonces la respuesta en el periodo jésimo. Cuando yo entonces grafico estos valores frente al tiempo, por ejemplo, tomo ese valor, lo comparo después con ese en el periodo 2, con el que me va a arrojar acá en el periodo 3, etcétera, me voy dando cuenta entonces que va apareciendo una respuesta. Y esa entonces es la respuesta que nosotros vamos a obtener por haber hecho un shock unitario, por ejemplo, en el periodo 0, en la ecuación número 1. Y aquí uno espera, ¿cierto?, que estos valores vayan decreciendo, porque en la medida que el tiempo va avanzando, si usted era 0,5, 0,10, acá va a pasar 0,25, 0,6, 0,2, va a ir experimentando, ¿cierto?, un leve aumento, pero después debería empezar a caer. Si es que estamos trabajando con un sistema estacionario. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando los errores están correlacionados? Bueno, aquí se nos presenta un problema porque yo, como le indicaba anteriormente, es difícil distinguir o aislar el efecto de un shock sobre una variable, dado que al haber un shock se están moviendo todos los otros shocks al mismo tiempo si es que están correlacionados. Entonces, cuando tenemos correlación que es distinta de 0 entre los shocks en un sistema, llegar y fijar el resto de los shocks iguales a 0 va a producir una falsa imagen de la dinámica observada en el sistema. Es decir, que vamos a obtener una falsa representación de lo que quisiéramos obtener. Entonces, para esto existen técnicas que me permiten a mí aislar los efectos y es la que vamos a ver a continuación. Pero para que esto quede más claro, supongamos que la matriz de varianza y covarianza de los errores es, por ejemplo, esta que está aquí, omega gorro de entonces los errores. Ya sabemos que la diagonal principal son las varianzas y los elementos que están fuera de la diagonal principal son las matrices de correlaciones o la covarianza. Por ejemplo, aquí yo tengo que, dado que esto es, por ejemplo, E1, E2, E3, E1, E2 y E3. Esto entonces me está midiendo la covarianza que hay entre la variable o el error 2 y el error 3, y es bastante alta, es 0,5. Entonces, en este caso, yo ya sé que a haber un shock, por ejemplo, en la variable x2, o que afecta a la variable x2, va a estar también acompañado por un shock que va a afectar a la variable 3 por esta correlación que es positiva. Entonces, cuando yo quiero aislar el efecto que va a tener el shock en la variable 2 sobre la propia variable 2 o en la variable 3, debe ser capaz de aislarlo y en este caso entonces tratar de que este shock con alguna técnica lo convierta en 0, de modo de que realmente calcule solamente el efecto del shock que yo estaba interesado en analizar y no todo el resto de los movimientos. Para hacer eso, entonces, y aislar ese efecto que le estaba indicando, vamos a utilizar una matriz que se llama una matriz de factorización, que tiene dimensión P por P y que cumple o hace la siguiente transformación. A multiplicar la matriz P por el vector de errores que está correlacionado, que sabemos que está correlacionado, vamos a obtener un nuevo vector de errores que es mu t, donde este error ut tiene la característica que tiene media cero y una varianza que le llamamos omega sub u. ¿Cuál es la característica de omega sub u? Que es una matriz que en este caso es de varianza y covarianza diagonal con elementos positivos en dicha diagonal. Esto quiere decir que es una matriz que no tiene correlaciones. Por lo tanto, al definir esta matriz P, que es la matriz de factorización, vamos entonces a transformar los errores de nuestro modelo de modo a hacerlo independiente. Y la forma más común, y que la mayoría que utiliza los paquetes econométricos, y que por suerte no tenemos que calcular porque es tedioso calcular la mano, sobre todo cuando son matrices muy grandes, se basa en una descomposición que se llama la descomposición de Cholesky y que se basa o se resume de esta forma. No lo voy a hacer tan formal, pero la idea entonces es la siguiente. Yo establezco una relación entre la matriz de errores que está en mi sistema y que tiene correlación entre errores, y esto yo señalo que igual a una matriz W
por la nueva matriz de errores, que es la matriz omega sub u por W traspuesto, donde W es una matriz que es de tipo triangular inferior, donde tiene la diagonal unitaria. ¿Esto qué quiere señalar? Que la matriz tiene una diagonal, ¿cierto? Que es igual a 1. Bajo esa diagonal hay elementos que en este caso son distintos de 0, y sobre la diagonal principal tiene elementos que son todos iguales a 0. Bien, entonces lo que vamos a hacer con esa definición es que vamos a encontrar, primero que todo, una matriz P que cumpla este requisito, que al multiplicar P por P traspuesto se obtenga la misma matriz de varianza y covarianza del modelo original donde hay correlación entre los errores. Y esto lo vamos a hacer a través de definir una matriz diagonal D, que tiene la característica que tiene la misma diagonal principal que la matriz P. Es decir, que esta matriz D, lo único que sabemos es que como diagonal principal, entonces va a tener la misma diagonal que tenía la matriz P. Y esta matriz D va a satisfacer las siguientes restricciones. Que la matriz W, que me permite a mí hacer esta comparación entre la matriz original y la transformada, va a ser igual entonces P por D a la menos 1, y este omega U va a ser D por D traspuesto. Entonces, como ustedes se fijan, son varios requisitos que se deben cumplir en forma simultánea, y es por eso que puede ser un poco tedioso hacerlo a mano. Pero programas, por ejemplo, como IBIU, calculan en forma automática esta decomposición, y obviamente nos permite hacer los cálculos de manera bastante más eficiente. Sin embargo, hay una crítica a esta decomposición de Cholesky, y es que el orden de las variables en el vector X, o sea, qué variable va primero, qué variable va segunda, qué variable va tercera, etcétera, va a afectar o podría afectar significativamente el resultado de la función impulso-respuesta. Esto quiere decir que si yo hago un cálculo, por ejemplo, con este vector xt, y le llamo, por ejemplo, vector x1t, x2t y x3t, aplico la descomposición de Cholesky y calculo la función de impulso-respuesta, voy a obtener un determinado resultado. Pero si ahora defino este vector xt tilde, donde la única diferencia es, por ejemplo, que ahora pongo la variable x3t, x1t y x2t, y calculo nuevamente la función de impulso-respuesta, podría ocurrir el caso que esas funciones luzcan completamente diferentes comparado con este vector. Esto que me está indicando entonces que la descomposición de Cholesky depende del orden entonces que yo estoy en este caso definiendo. Específicamente, la descomposición de Cholesky asume que la variable xst no puede tener un impacto instantáneo en la variable xmt. Esto quiere decir que puede tener un impacto con 1, 2 o 3 rezagos, pero no hay un impacto de tipo contemporáneo. Y con m entonces menor que s, donde s y m denotan el orden que era el que yo estaba mencionando aquí. Por ejemplo, si yo tengo este vector nuevamente, x1t, x2t y x3t, por ejemplo, aquí yo tengo la variable que está en segundo orden, m2, y la variable que está en tercer orden, 3. Lo que yo estoy señalando entonces es que la variable st no puede tener un impacto instantáneo, es decir, que la variable 3 no puede afectar en forma contemporánea la variable que está en el segundo orden. O sea, el mismo periodo no puede afectar al mismo periodo a la otra variable, sino que lo va a afectar, pero a lo mejor con 1 o 2 rezagos. Y eso entonces es lo que implica el orden cuando uno hace la descomposición de Cholesky. Normalmente el orden en la cual están establecidos estas variables, si uno quiere trabajar con la función de impulso-respuesta, tiene que valerse de la teoría. Normalmente la teoría a uno le indica qué variables reaccionan en forma contemporánea y qué variables no reaccionan en forma contemporánea o contemporánea, digamos, cuando ocurre un shock en la economía. Por ejemplo, es poco probable que si, por ejemplo, el Banco Central modifica hoy día la tasa de política monetaria, ocurra de inmediato, por ejemplo, un cambio en la inflación. Lo más probable es que el cambio en la inflación se observe con 1 o 2 periodos de rezago, y es por eso entonces que la teoría económica es fundamental cuando uno analiza las funciones de impulso-respuesta en un vector autorregresivo.